Aló, buenas noches. Sí, Qué gusto, hola, mi nombre es Martín Saldaña. Soy testigo de Jehová. Tú llamaste como hace 2 días por la tarde, no sé si recuerdas. sí, caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, justo estaba también investigando un poco más sobre ese texto de 2 Corintios 6:1. Ujú. No sé si tú también habías investigado algo del asunto. Sí, básicamente sí, un poco, sobre todo del griego, ¿no? Que es lo que más me interesa porque a veces pueden haber traducciones, pueden haber, o sea, como que las iglesias a veces se apoyan en una traducción, en un erudito, y qué sé yo, pero lo que importa es el texto griego, Ujú, ujú. Para entender eso, ¿no? claro. Algo que a muchos les ha ayudado también es siempre comparar un versículo bíblico con otros versículos más, porque otros textos bíblicos a veces complementan una idea o permiten entenderla mejor. Claro, eso siempre y cuando los textos estén bien transliterados, ¿no? Porque puede ser que un texto esté bien compuesto y otro no, pero el texto que está bien compuesto lo va a componer al texto descompuesto. En realidad, no, bueno, en mi punto de vista sobre eso es que no creo que haya textos descompuestos, pues la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que se escribió con un propósito, ¿no? No, no, yo me refiero, no me refiero así de esa manera como usted lo plantea, sino descompuesto me refiero básicamente a un texto mal transliterado, ¿no? Vos sabés que ustedes como creyentes dicen que la palabra de su Dios es perfecta e infalible, pero recordemos que la palabra de su Dios no fue inspirada en el español, ni tampoco al inglés, ni al francés, ni al inglés, ni al alemán, ni al chino, ni a nada. Ujú, ujú. Fue solamente al hebreo arameo y al griego. Entonces, Correcto. entonces es ahí donde tenemos que visualizar el asunto. Sí, sí, sí. Ok, yo estaba investigando un poquito sobre el texto de 2 Corintios 6:1. Ujú. En esta versión dice, como colaboradores de él, nosotros también les suplicamos que no acepten la bondad inmerecida de Dios y luego pierdan de vista el objetivo de esta. Ujú. En otra traducción, en vez de bondad inmerecida, lo vierte como gracia, me parece, ¿no? Sí, claro, como gracias. Pero Ok. ese no es el punto, ¿no? El punto es, ¿hay omisión o no hay omisión de alguna palabra griega en ese texto? Yo pienso que no. Eh, Entonces, ¿me podría decir en qué parte de la traducción del Nuevo Mundo ponen la palabra kenos? a ver. Primero estamos viendo esto de la bondad inmerecida. Así es. Gente como que lo terminamos bien antes de pasar para otro tema. Claro, ¿Ya? lo que pasa es que es el mismo tema, o sea, yo no estoy pudiendo visualizar dentro de la traducción del Nuevo Mundo en ese texto la palabra kenos, como si la veo en otras Biblias. Ok. Mira, yo no tengo la palabra griega Yo sí. porque la traducción que tengo es en español, esta de acá. Pero el punto que había investigado es que cuando en este versículo dice no acepten la bondad inmerecida de Dios y luego pierdan de vista el objetivo de esta, Ujú. no se refiere a que el apóstol Pablo no está diciendo que uno no acepte esa bondad inmerecida. Bondad inmerecida significa a veces regalo, gracia, transmite la idea de algo que te dan sin cobrarte, ¿no? O sea, una bondad inmerecida. Hay No, traducciones. es algo que vos recibís de parte de Dios, pero es inmerecido, o sea, vos no lo mereces, pero aún así lo recibís. Correcto. Por eso es que algunos lo traducen hasta por regalo. O sea, algo que te dan sin que te lo merezcas, algo gratis, ¿no es Claro, cierto? es como que vos, por ejemplo, no merezcas la atalaya, ¿no? Pero una cosa es que yo te diga a vos, mira, no aceptes la atalaya. Y otra cosa es decirte, no aceptes la atalaya en vano. Son dos frases distintas. Ujú, ujú. Ahora, entonces, ya al menos ambos concordamos en lo que significa la palabra bondad inmerecida, ¿no?
algo que te dan sin que te lo merezcas, un regalo, algo que uno no puede comprar y sencillamente te lo dan de manera gratuita. Bueno, ese es otro tema porque no fue esa mi pregunta, pero si gusta en otro momento la analizamos para ver si se puede realmente traducir como bondad inmerecida eso. Ok, pero al punto que queremos llegar es, cuando la Biblia dice, o el apóstol Pablo menciona, no acepten la bondad inmerecida de Dios y Así. luego pierdan de vista el objetivo de esta, Ujú. transmite la idea de no aceptar el regalo de Dios o no aceptar algo que viene de Dios si es que uno va a usar mal eso. Claro, pero siempre y cuando sea en vano, ¿no? O sea, que uno lo acepte, porque el sentido del texto, omitiendo la palabra que nos, se tergiversa. Claro, pero Porque después de esa palabra de bondad inmerecida dice, ¿qué más dice? acá dice, no acepten la bondad inmerecida de Dios y ¿Qué más? luego pierdan de vista el objetivo de esta. Y luego no perder el objetivo de vista de esta. Pero ¿cómo vas a perder un objetivo si no lo aceptas? Ok, para entender un poquito mejor el versículo 3 complementa un poco eso, A ver. porque en esta versión dice, no estamos haciendo nada que haga tropezar a otros para que nadie pueda encontrar defectos en nuestro ministerio. O sea, Pablo estaba diciendo que no aceptes ese regalo de parte de Dios si uno va a utilizar o va a hacer cosas malas en su vida. Pero ¿cómo vas a poder hacer eso si no lo aceptas? Es como, por ejemplo, mira, eh, O sea, es como el ejemplo que le puse, ¿no? No me aceptes la atalaya, pero si usted la acepta y no le va a dar provecho, o sea, ni siquiera la va a leer, de repente la va a utilizar para otras cosas. esa es la idea ahí. Entonces, O sea, claro, entonces mejor no aceptar algo, ya, pero el no detalle vas a está, usar el pero el propósito. detalle está en que usted va a aceptar a veces la atalaya. Hay personas que aceptan la atalaya y hay personas que la leen, pero hay otras que no. Claro. Por eso, Entonces, ¿cuál sería más lógico? ¿Decir que no aceptes la atalaya o decir que no la aceptes en vano la atalaya? bueno, todos tienen la oportunidad de aceptar, en este caso, esa revista, ¿no? No, yo me refiero al sentido de la oración. ¿Cuál tendría más sentido? ¿Decir que no acepten la atalaya o decir que no acepten la atalaya en vano? Yo creo que el segundo, no aceptes la atalaya en vano. Exactamente. Esa es la omisión que está teniendo Watchtower en ese texto. Porque si vos decís no aceptes la atalaya, estás presuponiendo que las personas no van a leer la atalaya. Entonces, ¿para qué van a recibir la atalaya si no la van a leer? Estás presuponiendo a todos, estás metiendo a todos en un saco. Uh-huh. Eso es lo que el sentido bíblico no expresa. Bueno, esta versión dice no acepten la bondad inmerecida de Dios y luego pierdan de vista el objetivo de esta. Claro, hay hay una información de Watchtower en inglés que dice que esa información la están arrastrando de mucho tiempo atrás. La idea de este texto es que uno no debe aceptar el regalo de Dios si no va a vivir de acuerdo a ese regalo, ¿no? Claro, pero si no la aceptas, o sea, el punto está en que la Biblia de ustedes manda a no aceptarla. Entonces, si uno no la acepta, el resto, ¿qué sentido tendría? No, o sea, aquí está poniendo una condición. Hay otros textos de la Biblia que cuando hablan de la bondad inmerecida dice que uno debe aceptar esta bondad inmerecida. Exactamente, porque de eso consiste la Biblia, darte esa bondad inmerecida, pero para que no la utilices en vano. Correcto. Ese texto transmite esa idea. No está exacto. diciendo de que uno no reciba esta bondad. Todos tienen la oportunidad de recibir esta bondad inmerecida, pero lo que Pablo sugiere es que uno, si la va a aceptar, debe aprovecharla. De nada va es que eso enseña la Biblia. El problema está cuando la Biblia te dice que no aceptes. Pero si fuera una oración de que no aceptes en vano, eso es otra cosa. A veces pueden haber términos que puedan cambiar, ¿no?
pero la Lo que idea pasa es que no puede haber cambio en una transliteración omitida. O sea, ¿qué es lo que le quiero dar a entender con esto? Que el hombre o la Biblia fue inspirada, pero en los textos griegos, en los textos hebreos, pero no al español la hizo el hombre. La transliteración la hizo el hombre. El hombre, por naturaleza, tiende al error. Así haya hombres que dicen ser guiados por Espíritu Santo, siempre van a cometer errores. Mi pregunta sería, ¿la traducción del Nuevo Mundo es infalible? Bueno, es una traducción de la Biblia, ¿no? ¿Pero es Pues, infalible? hasta ahora nadie ha encontrado un texto bíblico que se contradiga, ¿no? No, El pero texto bíblico, no es contradicción esto, es una omisión. ¿Por qué en la traducción del Nuevo Mundo se omite la palabra kenos? Que justamente otras Biblias sí la ponen. bueno, este versículo transmite esa idea, ¿no? Ahora, de que alguien tenga otra forma de pensar, es una decisión personal, ¿no? Claro, Ahora pero bien, ¿cómo puedes tener una forma de pensar distinta a la de ustedes si existe una omisión del texto griego que no? Porque otras Biblias no la omiten, entonces al no omitirla, transliteran correctamente. Dicen que no acepten la gracia de Dios innecesariamente o en vano, que es lo correcto, ¿me recuerdas lo que significa la palabra kenos? en vano. En vano. Ujú. Okay. Bueno, aquí en lugar de en vano pone y luego pierdan de vista el objetivo de esta. No, eso no es la transliteración de Kenos. Por ejemplo, ¿usted conoce el texto que utiliza Watchtower llamado el Dialog de Emphatic Dialog? Ujú, sí, sí, sí. Ya, ahí, por ejemplo, si Watchtower lo está utilizando, esa información, como fuente que ha sido apoyada para la traducción del Nuevo Mundo, en el texto de 2 de los Corintios, capítulo 6, versículo 1, aparece la palabra kenos y la traducen en vano. Pero en la traducción del Nuevo Mundo le quitaron eso. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué Watchtower en su interlineal la pone y en su Biblia no la pone? Sí, acá solamente dice y luego pierdan de vista el objetivo de esta. Claro, pero ese sigue, o sea, hay más palabras griegas que acompañan. Pero, Entonces han transliterado hasta después, hasta antes del kenos, han transliterado bien. Y después del kenos también, porque ahí bueno, sigue diciendo lo que usted dice. bueno, al menos, Paul, la traducción del Nuevo Mundo no es una transliteración. No, yo me refiero a que para toda Biblia que se hace, tiene una base. Y esa base ustedes la han estado utilizando del Dialog, por ejemplo. Es una influencia que está dentro del apéndice de la traducción del Nuevo Mundo. Ujú. O sea, Sí, el- es una de las Biblias que se usaron para traducir la traducción del Nuevo Mundo, ¿no? Es, eso está ahí, incluso en la página en inglés está, como fuente de referencia, y eso no la han cambiado. No hay una información que diga, no, el Dialog ya no sirve. No. ok, y dime, Paul, al final, ¿cuál es el propósito de esto? Bueno, el propósito es mío, ¿no? Porque yo soy el que estoy haciendo la pregunta, pero está basado en algo que la Biblia me impulsó a hacer. ¿Usted se acuerda lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21? Mm, 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 mm. No recuerda, ahí que yo me acuerdo de memoria, a no ser que esté equivocado, dice, asegúrense de todas las cosas. Ujú, Entonces, eso a mí me impulsó a poder hacer la consulta. ujú, ujú. Entonces yo hasta donde había visto, los testigos de Jehová dicen que son la religión verdadera y que el resto es falsa, porque sería absurdo que ustedes consideren a otra religión como religión verdadera. Sería un absurdo.
Ujú. Entonces, por eso la Biblia me impulsa a poder yo asegurarme de todas las cosas. Ok. Entiendo que tú sueles leer la Biblia con frecuencia. Sí, obviamente que sí, claro. ¿Tú perteneces a una religión? No, me encantaría. Yo nunca he sido creyente. Incluso no tengo bautismo católico porque mis padres me evitaron todo bautismo de pequeño. Y bueno, de grande jamás me bauticé ninguna. Ya, ya, ok. Pero sí percibo que tienes un conocimiento de la Biblia. Claro, porque son No, informaciones que están al alcance de cualquier persona, ¿no? La no sé diferencia es que cómo yo la serán las leo. otras porque no he estado en Y otras dime, religiones, ¿alguna vez ¿no? Bueno, a mí Pero, me han, por ejemplo, los mormones o algunos evangélicos me han ofrecido el estudiar con ellos la palabra de Dios, pero yo siento que imponen, ¿no? O sea, que te dicen, mira, esto es la verdad, vos la aceptás o no la aceptás, depende de vos, ¿no? Eso significa que si uno va estudiando y no va aceptando algunas cosas, te rechazan, o sea, te dejan y se van. ujú, Entonces yo quisiera saber si ustedes se comportan como ellos. tendrías que experimentarlo. No te podría decir eso, ¿no? Los testigos de No, Jehová no, pero nos vemos. usted más o menos que pertenece a la iglesia, sabe cómo es el training ahí dentro. Ujú. Los Entonces, testigos de Jehová enseñamos las verdades que están en la Biblia, ¿no? ujú. Ahora, si una persona quiere aceptarlas, quiere vivir de acuerdo a esas, es su decisión, ¿no? Muchos aceptan, pero también hay personas que estudian la Biblia y deciden no aceptar esas verdades bíblicas. No se le puede obligar a alguien si no quiere, ¿no? Mm, Ahora, pero ¿qué pasaría si en la Biblia encontramos algo que estaría en desfavor de lo que enseña la iglesia? ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? ¿Aceptar lo que dice la iglesia o eh, aceptar lo que dice la Biblia? la Biblia es la autoridad, ¿no? Esa Pero, está pero por encima. en ese caso, por ejemplo, si tuviera que decir algo así práctico y simple, por ejemplo, la Biblia manda a ser testigos de Jesús, pero sin embargo ustedes son testigos de Jehová. En ese caso, yo tendría que hacer caso a quién, a los testigos de Jehová o a la Biblia. No, es a la Biblia, ¿no? Ah, ok, pero ¿cómo yo podría ser parte de la religión con esa contrariedad bíblica, por ejemplo? Es un ejemplo práctico que le digo, ¿no? No es un tema de análisis, porque eso es un solo texto que está en la Biblia, muy simple de verlo. Pero Ujú. el detalle está en que hay un mandato de parte de Jesús para sus fieles, ¿no? De ese momento en adelante. Sin embargo, la entidad americana Watchtower enseña otra cosa. Ujú, ujú. Bueno, nos llamamos testigos de Jehová porque en la Biblia toda persona que testifica o habla de Dios es literalmente un testigo de Jehová, ¿no? Básicamente por eso, ¿no? Porque enseñamos de Dios. Jesús, cuando estuvo en la tierra, él enseñó de su Padre, habló las enseñanzas de él. Él, por decirlo así, fue un testigo o dio testimonio de Dios, básicamente por eso. Claro, pero según había visto en la entidad americana, menciona de que su seudónimo es adoptado mediante un texto del Antiguo Testamento de Isaías, capítulo 43, versículo 10. Ujú, ujú, ujú. Pero como vos sabés, algo adoptado no es tuyo, un hijo adoptado no es tu hijo. Entonces, ese nombre fue en pertenencia a los israelitas y bueno, estos con el paso del tiempo la perdieron, porque vos sabés la historia de la Biblia cuando el Dios bíblico fue rechazado por Israel y al final terminó siendo un pueblo infiel. Ujú, ujú. Pero Pero esa, básicamente el punto del nombre, Paul, es eso, ¿no? O sea, no, claro, un yo entiendo, pero el problema está en cuanto a Dios, por ejemplo, en cuanto al mandato bíblico, en lo que enseña la Biblia. En este caso hemos visto que Dios sí autorizó que ellos lleven o que ellos se hagan llamar testigos de Jehová, ¿no? Porque él mismo lo dijo. Pero cuando ya llega Jesucristo a la tierra, él mandó otra cosa, ya no ser testigo de Jehová, sino a ser testigos de él.
Ujú. Muchas personas fueron testigos, ¿no? Los siervos del pasado. El propio Jesús, cuando habló de Dios y enseñó de sus verdades, él se llamó un testigo, ¿no? Y pues Claro, básicamente claro, es pero eso, ¿no? como vos sabés, el Jesucristo bíblico, al recibir toda potestad, todo recaía en él ya como una persona con autoridad por encima de su iglesia. Ujú, ujú. Entonces, si ustedes se dicen ser parte de esa iglesia de Jesucristo, ¿cómo podrían estar enseñando algo contrario al mandato de Jesús, de ser testigos de él? Jesús, por ejemplo, bueno, hay muchos textos que indican de que Jesús lo que hacía era Hay uno solo. hay textos que indican de que Jesús daba testimonio acerca de su Padre. Es No, decir, no, claro, obviamente eso no me refiero, o sea, todos daban testimonio, los apóstoles, discípulos, todos daban testimonio. De claro. eso no es la pregunta es ¿cuál es el mandato de Jesucristo con referente a aportar qué nombre? Es solamente existe un versículo, no hay dos. Igual que Ujú. ustedes se basaron en Isaías, solamente hay uno, donde se ve la autorización de parte de la deidad. Pero como ya Jehová no está para liderar a su pueblo, está su hijo ahora, entonces él ya dio un mandato. Ujú, ujú. Entonces ahí vemos que si una religión se dice ser la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, ¿cómo podría estar enseñando algo contrario a lo que enseña el Hijo de Dios? Ujú, ujú, ujú. Hay textos que indican que Jesús vino a la tierra para enseñar acerca de su Padre, dar a conocer la verdad de Él. Que no es el mandato. Y básicamente por eso, Paul, nos llamamos testigos de Jehová. Un testigo es alguien que habla de Dios, lo defiende, da a conocer su nombre. Es esa la razón por la que tenemos ese nombre nosotros. Claro, pero el mandato es otra cosa, ¿no? La acción es esa, pero el mandato es otra. ¿Me recuerdas el texto del mandato? Así es, Hechos capítulo 1, versículo 8, si no me falla la memoria. Mira, yo acá estoy con una Biblia Ujú. y es esta, ¿no? Jesús dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta la parte más lejana de la tierra. Ahí está. Entonces, según la Biblia, ¿testigos de quién somos? Sí, la Biblia dice que serían testigos de Jesús, ¿no? Exactamente, ese es el mandato, porque otro mandato que anule este no existe. Claro. Cuando los cristianos enseñaban acerca de las personas, acerca de Jesús, de las enseñanzas de Él, las Ujú. personas llegarían a conocer a Jesús, ¿no? Y eso está Exacto. bien. Pero el propio No, no, Jesús, no. El aportar la testificación de quién era el asunto. claro, los discípulos tenían que enseñar acerca de Jesús, ¿no? Exactamente. De sus De eso se milagros, componía el Nuevo Testamento, ¿no? Porque ¿sí? al De sus recibir toda normas, potestad del Padre, ese era el encargo de ahora, ¿no? Esa era la labor. correcto. Pero cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿de quién enseñó Él? Él antes de cumplir su ministerio y después, post ministerio, estaba siempre enfocado en lo que le mandó su Padre, ¿no? Desde el cielo. Entonces, ¿se puede decir que Él era un testigo de Jehová? Claro. Y después él mandó a ser testigo de Jehová. El punto es que Jesús enseñó acerca de Jehová, ¿no? Claro, pero eso fue cuando no dio el mandato. Una vez que ya dio el mandato, testigos de quién debemos ser según Jesucristo. El versículo dice que las personas serían testigos de Él, en el sentido de que llegarían a conocerlo, llegarían a saber el sacrificio que Él haría. Eso sería una interpretación, ¿no? Pero la Biblia enseña a no ir más allá de lo que está escrito, ¿no? Primera de los Corintios, capítulo 6, versículo 4. Entonces Ujú. tenemos que apegarnos a lo que está textualmente escrito, ¿no? Entonces ahí se enseña a ser testigos de quién. Sí, el texto dice que serían testigos de Jesús en Jerusalén Exactamente. y en toda Judea y en Samaria, ¿no? Exacto, y hasta la parte más distante del mundo, ¿no? Obviamente los apóstoles no llegaron hasta la parte más distante del mundo, pero ahora
¿Llegaron hasta la parte más distante del mundo? Las verdades de la Biblia se llevan a todo sitio, ¿no? No, pero han llegado hasta las partes más distantes del mundo, lo que no llegaron los apóstoles ni los... Sí, hicieron más, hicieron más. Exactamente, entonces es ahí la clave, ¿no? Estamos dentro de ese mandato, entonces yo quisiera aceptar lo que dice Jesús. ¿Usted? Sí aceptamos lo que dice Jesús, ¿no? Seguimos el modelo que Él nos dejó, ¿no? De Genial, Jehová, pero claro, genial, ¿no? Jehová. Genial, estamos de acuerdo, entonces, pero Watchtower no, porque Watchtower todavía los mantiene como con el título de testigos de Jehová, más allá de lo que Watchtower interpreta. Ujú. Entonces Sí. yo, o sea, no enfocándome en Watchtower ni en usted, sino yo, si yo quisiera ser parte de la religión verdadera que dicen ser ustedes, y yo quiero aceptar lo que enseña Jesús de ser testigos de él y no de Jehová, entonces, ¿cómo yo podría o cómo podría ser aceptado por la iglesia? Por poner un ejemplo. Pero Como el punto Paul, es que si tú quieres imitar a Jesús, Jesús daba testimonio de quién, o sea, ¿a quién servía Él? Él servía a su padre, pero después él dio un mandato por tener la potestad de ese padre. Sí, pero Jesús nunca quiso que se le diera la honra, la adoración a Él. No, ese es otro tema. Padre, Ese es otro tema, pero también existe, creo que un versículo, no me acuerdo ahorita, que él dice que, creo que en Juan capítulo 17, en uno de esos versículos está que él tenía la gloria que tenía el Padre en el cielo. Entonces, si usted me menciona el tema de la gloria, podríamos armonizar Juan capítulo 17 con Revelación capítulo 4. Entonces, Sí. no habría ningún problema con el tema de la gloria, porque no es la gloria a Jesucristo el tema. El tema es, ¿tenemos que hacer caso al mandato de Jesús, sí o no? Sí. Exactamente. Entonces, es ahí donde viene mi armonía con parte de la iglesia, ¿no? Si yo quisiera aceptar humildemente el consejo de Jesucristo, eso va a implicar que yo me tenga que llamar testigo de Jesús y no de Jehová, como enseña Watchtower. Entonces, ¿yo cómo podría ser aceptado en la iglesia? Aceptando a Jesucristo de esa manera en su mandato. Sí, y también Jesús enseñó, como te digo, que Él dio testimonio de Dios, de Jehová, por eso es que nosotros seguimos ese ejemplo. Claro, es que Él estuvo bajo los mandatos de Dios, por eso es que Él hizo humildemente lo que Dios le mandó. Pero ahora nosotros tenemos que estar en sujeción a Jesucristo. Entonces, ¿por qué debemos pasar por alto su mandato si Él nos dio ese ejemplo de ser humilde? Es cierto que seguimos las normas que Jesús nos dejó, ¿no? Pero Jesús, como te digo, siempre enseñó de Jehová, dio la gloria a Jehová. Es el modelo que Él nos dejó, por eso es que hacemos eso. Claro, pero Él no solamente hizo eso, Él lo hizo aparte de eso, como le digo, por estar en sujeción al Padre. Tenía que hacerlo. Y fue humilde hasta la muerte. Entonces yo me estimulo a ese ejemplo, porque ya yo personalmente no puedo ir directamente con el jefe, se podría decir, ¿no? Tengo que pasar primero por el encargado que ha dejado el jefe. Y tengo que hacer caso a ese encargado. Porque ya yo no tengo nada que ver con el jefe, porque ya había un encargado. En cambio, en el caso de Jesús, ¿por qué lo hizo así? Porque él no tenía un intermediario para llegar al Padre. Era directo. Jesús recibía la orden del Padre, pero nosotros ya no directamente con el Padre, sino a través del Hijo, y el Hijo ya mandó algo. Sí, sería un buen tema para poder conversarlo tal vez en persona, hablar un poquito más, pero el punto... Eso es un ejemplo chiquito, ¿no? Porque yo había visto varias cositas en la entidad americana que me gustaría poder escudriñar, analizar a la luz de